Bueno, ¿qué tal comunidad de YouTube? ¿Cómo andan? Felices Pascua, la casa está en orden. Hoy, cumpliendo la promesa que les hice en el canal, estoy con una persona, con un amigo, primero es un amigo, y aparte es el hermano de un gran amigo mío, lo conozco ya prácticamente hace 20 años. Hoy estamos con Juan Antonio Polo, que no es nada más y nada menos que el hijo menor. Sos el menor, ¿no, Juanchi? Sí, 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 el menor. Es el hijo menor del teniente coronel Luis Nicolás Polo, que fue el jefe del regimiento 14 de paracaidista, o regimiento número 14 lo transportado, con base en Córdoba. En La Calera estaba, ¿no, Juanchi? Sí, exactamente, camino a la calera. Camino a La Calera, donde está obviamente el corazón de la brigada aerotransportada del ejército argentino y que tuvo un papel preponderante en lo que fue la Operación Dignidad, que ahora por Juanchi lo primero que le vamos a preguntar es eso, ¿qué fue verdaderamente la Operación Dignidad? O como todo el mundo lo conoce, el primer levantamiento cara pintada. Yo no estoy de acuerdo en ese término, el de ni levantamiento ni cara pintada. Estoy de acuerdo con lo que se llama la Operación Dignidad. Juanchi nos va a explicar ahora en qué consistió y principalmente, obviamente, él fue testigo prácticamente directo de la situación que se vivió en Córdoba. Vos ya eras grande, ¿no, Juanchi? ¿Qué tenías? No, 10 años más o menos. tenía 10 años, exactamente. 10 años, sí, por eso. Era Vos grande es tenías una forma de 13. decir. Bueno, pero ya tenía uso de razón, a eso me refiero, y obviamente tenés una memoria impresionante, y obviamente después con todo lo que te habría ido contando tu padre y toda esa historia, porque obviamente yo lo primero lo que conozco es lo que viví yo desde acá, desde la televisión, mirándolo desde la tele, y después, bueno, obviamente pasaron los años, conocí a tu hermano, que me contó otras cosas, pero bueno, ahora me parece que lo más jugoso, la información la tenés vos, con obviamente la conferencia que diste el año pasado acá en el COFA, en el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas acá en Recoleta, y bueno, a partir de ahí a mí se me ocurrió, digo, bueno, en un momento me voy a encontrar con Juanchi para que nos cuente bien qué pasó en Córdoba, que para mí es el nudo estratégico de la Operación Dignidad, porque si caía Córdoba, se caía también Campo de Mayo, y es lo que se logró, que no se cayera y que se pudiera negociar y bueno, y llegar a un, entre comillas, acuerdo que bueno, después creo que se fue medio todo al tacho, pero bueno, vamos, que nos cuente Juanchi lo que pasó verdaderamente, porque creo que fue una patriada enorme. Y bueno, no voy a hacer publicidad, pero bueno, Juanchi, como vos estás en contacto con este libro, y a mí me parece, y te lo voy a preguntar después, si verdaderamente el caso de estos pronunciamientos militares han tenido el tratamiento, yo creo que todavía la historiografía argentina, la historiografía profesional, se debe un estudio en serio y a fondo de esta temática, de lo que fue del 87 hasta el 90, que son dos cosas completamente diferentes. Bueno, yo ayer en el video que hice un poco de reflexionando a la noche, lo aclaré, pero creo que en el libro Loco, Vano y Mal Cristiano, que es la biografía de Aldo Rico, escrita por José Martiniano Duarte, creo que da una linda, eh, no una linda, mejor dicho, un acercamiento bastante claro a la situación que fue la Operación Dignidad. Así que bueno, Juanchi, te dejo todo a vos, el protagonismo, contanos qué fue ese movimiento, esa Operación Dignidad, qué pasaba, los antecedentes y qué pasó en Córdoba, que muy poca gente lo sabe, todo el mundo cree que pasó todo en Campo de Mayo y no fue así. Así que dale para adelante. Bueno, primero agradecerte la invitación, Gabriel, para poder difundir sobre esto. Como vos decís, es una historia que no está muy contada, muy estudiada. Pero creo que más allá de no tan estudiada, tan contada, no está tan aceptada. Para mí es el problema, porque los hechos cualquier persona podría recurrir a los hechos y verlos. El tema es que no se va a aceptar y van a querer que permanezca en la historia como que fue un golpe de Estado y esas cosas, que es lo que conviene. Exacto, Pero podemos pasarnos horas hablando del tema, podemos mostrar un montón de cosas, pero esa publicidad es difícil combatirla. Con respecto al libro, es un libro, sí, que escribió José Mariano Duarte, Comando, uh -huh. Malvinas, veterano de guerra.
Es un excelente libro, más allá que yo lo Ujú, conozco a él y tengo muy buena relación. Es un excelente libro, no solamente de la época de los Carapintadas, sino también de Malvinas. Cuenta ujú, bastantes historias de Malvinas. Em, sí le voy a reconocer que es el primero de los libros que se escribieron sobre Semana Santa del 87. Aclaro algo, siempre yo hablo de Semana Santa del 87. No hablo de Montecasero, no hablo de ujú. Villa Martelli, no hablo del 3 de diciembre de 90 Ah, en el eso Estado quédate, Mayor y de Patricios. sí, sí. Yo me Eso refiero quédate a Semana tranquilo, Santa. quédate tranquilo que me encargué yo de aclararlo ayer Perfecto. en un editorial que hice en el canal, Bárbaro. diferenciando muy bien la Operación Dignidad con lo que pasó después de enero del 88 hasta lo del 3 de diciembre, que bueno, que obviamente fue una cosa de terrores. Con Pero respecto bueno, a Semana Santa, el libro sí. está buenísimo. Creo que es el primer libro que escribe Ujú, exactamente de la voz de los propios protagonistas, porque él se entrevistó con papá antes de fallecer y también se ujú, entrevistó con Alo, hizo todo el estudio que debía que hacer. ujú, Doy fe que lo que cuenta y pone textuales de mi viejo son textuales. Lo he estado yo. Yo conozco lo que escribe mi viejo, lo que decía mi viejo. Tengo ujú, infinidad de videos hablando de mi viejo, del tema, así que no es un escrito de Duarte que se le ocurrió a él, no es un guión de él. Son exacto. textuales de los protagonistas. Entonces eso es para recontravalorar Ujú, que alguien se haya animado a escribir eso. Así que el que tenga ganas de leerlo, que vaya, que está muy bueno el libro y van a enterarse de muchos datos que, que faltan, porque, a ver, como lo dijiste vos, faltan no quizás por una cuestión ¿cómo decirlo?, de picardía, faltan porque todo el mundo se concentró en Campo de Mayo y está ujú, bien que eso ha sido así, porque todo Alfonsín fue a Campo de Mayo, o sea, lo importante terminó pasando políticamente en Campo de Mayo, pero está bueno saber el hecho de los días a día que fue ujú, sucediendo en todo desde el miércoles 15 de abril del 87. Vos me preguntaste por los antecedentes. Creo que lo he conversado con vos. Los antecedentes son varios y podemos recurrir a varios. Es más, justamente con Ángel León, uno de los tenientes coroneles implicados en Semana Santa del 87, en Tucumán estaba destinado él, era jefe de unidad. ujú, Eh, Conversando con él se preguntaba y me decía, che, no sé cuándo empezó la Operación Dignidad, porque abarcó muchos temas la Operación Dignidad. Explotó y se inició en el 87, pero él me hablaba de Malvinas, me hablaba de que ellos cuando su promoción, la promoción 94, que eran todos estos tenientes coroneles sí, que hicieron Semana Santa del 87, ujú, eh, en la época de Malvinas habían sido mayores, claro. eran personas que no habían quedado contentos con el desarrollo de cómo se comportó el ejército en Ujú, Malvinas y ujú, posterior a Malvinas. no, Entonces ya había algo de crítica interna, de molestias. Después vino, bueno, volvió la democracia, pasó el proceso del el juicio a las juntas. En el juicio de las juntas, te digo yo porque tengo la suerte de haber compartido muchos asados y muchas reuniones con ellos, con todos estos tenientes coroneles. Son claro. como mis tíos, ¿no? Yo siempre digo, mi Sí, tío sí, tal, mi tío, bueno, Aldo es mi padrino, pero exacto. eh, tengo muchas charlas con ellos. Ujú. Y si vos les preguntás a ellos, todos te dijeron que estaban en contra de la dictadura ellos, no estaban en contra de los juicios a la Junta de los Militares, al contrario, ellos creían que estaba bien, que era bien que enjuiciara a la Junta Militar, estaba perfecto hecho. Juanchi, te hago una pregunta. Decime. Esto yo se lo comenté a tu hermano un día y la verdad que no me acuerdo. Hablamos tantas cosas con tu hermano que ya ni me acuerdo. Pero yo una vez le pregunté si él creía, creo que se lo pregunté una vez en Ensenada cuando estábamos haciendo recreación histórica, que él estaba conmigo en mi grupo, y creo que le pregunté le dije, escúchame, el tema de los carapintadas surge en gran parte por una ruptura en Malvinas entre los altos mandos y los mandos tácticos, digamos. No, Eh, no los mandos... precisamente, Gabriel, no, no, perdona que te interrumpa, no es precisamente No, eso, no, está bien. no es precisamente eso. Ahora cuando llega al último punto,
Por eso separo que Semana Santa, todo lo que fue pasando previo, fue cómo ellos después estaban de ánimo en una X, en un momento determinado, cómo estaba el ánimo de ellos, que fue la gota que rebalsó el vaso y que estaban totalmente en contra de lo que estaba pasando en el 87. Eh, Perfecto. ¿Qué es lo que te quiero explicar? Fue Ujú. muy concreto Semana Santa del 87, fue un punto, no fueron varios. Sí, todo lo demás fue todo lo que ellos fueron metiéndose en el cuerpo, escuchando, rechazando, esto no me gusta, esto no me gusta, pero Semana Santa es algo puntual. Semana Santa es puntual. ¿A qué es lo puntual? Mal dicho por muchos que dicen que después de Semana Santa se hizo la ley de punto final y la ley de obediencia debida. Grave error. Ujú. Muchos que se creen que saben mucho del tema y hablan y los invitan a hablar, dicen esos errores, por no decir otra palabra. Ujú. En el año 86 se hizo, después de la Junta, de la juicio de las juntas militares, se hizo la ley de punto final. Los carapintadas no existían para ese momento. No habían hecho Ujú. nada, no existía Semana Santa del 87. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno genera la ley de punto final que dice que, bueno, hasta tal fecha, te pongo fecha límite, tal fecha, todos los juicios que quieran hacer los militares los metemos. A partir de esa fecha, no entra más un juicio a un militar por la época de la dictadura. Esa fue la ley de punto final. Los carapintados no tienen nada que ver con esa ley, así que no sé por qué se le acusa a los militares que pactaron eso. Se sanciona esta ley. ¿Qué pasa? Con la ley que se sancionó, la justicia empezó a convocar al estrado a gente que en la época de la dictadura habían sido subtenientes, tenientes, que habían sido oficiales jóvenes, Ujú. este, y nos Perrada pura. llamaban, ¿cómo? Perrada pura. Ponele, pero eh, Sí, por sí, eso. no, yo te digo pues, que a veces trato de no, yo conozco el pensamiento de mi viejo y por ello es difícil poder expresar el comentario de mi viejo de alguien que no está presente. Claro. Este, pero el coso tenía de que si hay gente que hizo algo mal, mi viejo creía mucho en la justicia, en lo que estaba bien, lo que estaba mal. Lo que Entiendo. estaba bien, lo que estaba mal. Si hubo alguien que hizo algo malo, está perfecto. Ahora, no se puede quedar la vida con que alguien que hizo algo mal esté eso y punto. No, no, hay alguien que le dijo que hiciera eso algo mal. Que acá es donde Ujú. empieza el problema. Claro. Todos los que eran generales en la época del 87 eran los que habían sido Ujú. tenientes coroneles de esos subtenientes y esos tenientes, que fueron los que impartieron las órdenes. ¿Se entiende? Entonces, Perfecto. ellos decían, perfecto, vos llamás al subteniente, al teniente, pero vos, que fuiste el jefe, que fuiste el que le dio la orden de hacer lo que tenías que hacer, ¿por qué no va a juicio? ¿Por qué no se hace cargo? Y no solamente pasó eso, sino que encima son los que ellos pedían las cabezas de sus subtenientes y subtenientes. Más triste aún, Tristísimo. porque ellos eran los que tenían que perseguir a sus subtenientes o sus tenientes que habían sido oficiales jóvenes de ellos. Más triste. Después yo te puedo llegar a una conclusión de Semana Santa, después de explicarte todos los desarrollos, que Ujú. para mí sucede eso porque fue, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que justamente fue un arreglo político entre el gobierno de turno de Alfonsín en su momento con esos generales. Ujú. Muchachos, yo a ustedes no los toco, pero entréguenme a todos los subtenientes, a los tenientes, entréguenmelos para enjuiciarlos. Yo a ustedes no los toco. Y ellos, con tal de zafar ellos, entregaron a los jóvenes. Te digo por qué eso. Y me estoy adelantando al final, que siempre tipo como conclusión, pero para que la gente sepa. En el 87, el general, el jefe del ejército era Río Sereño. ¿Cómo Río terminó Río Serio. Sereño? Y terminó, obviamente, lo destituyeron del cargo de Gemge. Sí, esa es la parte del Listo. 87. Terminó preso con Sí. delitos de lesa humanidad. No lo sabía. El general Aláiz, el famoso general Aláiz que tenía que ir a reprimir a Campo de Mayo. Lo Ujú. conocemos todos. Sí, ¿Cómo sí. terminó? Preso, También. muerto con Preso. delito con causa de delito de lesa humanidad. Ujú. Medrano Caro, que era el que responsable del segundo cuerpo que tenía que ir del cuarto cuerpo, que tenía que ir a reprimir a Córdoba. El general Medrano, que es el que habló con mi viejo el sábado de Semana Ujú. Santa. ¿Cómo terminó el muchacho?
también con causas de delito de lesa humanidad. O casualidad, y puedo nombrarte un montón más, todos esos generales del 87, Ujú. todos estaban sucios. ¿Se entiende? Todos estaban sucios. Pero mientras que a ellos no los tocaban y tocaban a los subtenientes y a los tenientes, ellos tranquilos. Por eso es la conclusión mía, no tengo pruebas, tampoco tengo dudas, de que eso es lo que pasó en Semana Santa del 87, que es lo que vieron estos tenientes coroneles. Asumo un error. No sabía que había un elemento de ejército, un elemento obviamente del ejército para ir a reprimir a tu padre. La verdad que lo Estaba, desconocí. Ah, porque yo en el video de ayer dije que no me constaba, pero yo por ignorancia mía, de que había un elemento, como por ejemplo había un elemento de la brigada blindada del litoral que convergía hacia Buenos Aires para teóricamente reprimir, sitiar y reprimir la escuela de infantería. No sabía que en Córdoba también había un elemento preparado, o no en Córdoba, pero por ahí en algún lugar del cuarto cuerpo de ejército preparado para ir a reprimir a Córdoba. La no verdad que fueron, no lo... no fueron los únicos, Gabriel. Hay una anécdota muy divertida de Medrano Caro, del que tenía que Uh -huh, reprimir en Córdoba. uh -huh. Lo que pasa es que yo no quiero, si querés que te cuente el día por día, por ahí te lo dejo para ese día, esa anécdota, porque el hijo de Medrano Caro, que era el que tenía que reprimir, estaba en el Ah, regimiento 14. ya me acuerdo de esa anécdota. Sí, sí que O sea, está. el general tenía a su hijo en el regimiento 14. Papá, Sí, ¿qué vas a sí, hacer? Vos estás loco. sí. Vos estás Polo loco. tiene Sí, razón. sí. Sí, sí, me acuerdo de esa Ese es el anécdota. encargado que tenía que ir a reprimir ahí, que obviamente tampoco reprimió. Ninguno iba a No, reprimir. obviamente, no, Nadie no, del seguro. ejército iba a reprimir porque estaban todos a favor de ellos. Problema Este, el problema era el brigadier Crespo, ¿no? sí, este, Les Crespo avisamos, a ver, a la gente que no sabe, Crespo era el comandante de la Fuerza Aérea Sur, el brigadier Crespo, en la en época de ese momento era Malvinas. en la época de Malvinas, pero bueno, fue comandante en jefe, mejor dicho, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea en la época de Alfonsín, ya como brigadier general, obviamente. Y bueno, ¿qué hizo? Le propuso a Alfonsín atacar Córdoba, ¿no? Ofreció que la Fuerza Aérea estaba en condiciones de poder Bueno, la reprimir. Fuerza Aérea, bueno, me callo porque tengo amigos en la Fuerza Aérea, pero bueno, la verdad que ahí Crespo la patinó. ¿Eh? Venía bien del 82, venía de ser el hooligan con alas, y ahí medio que la patinó, pero Tengo bueno. mi propia opinión personal de Crespo, más allá también de Malvinas mismo, y Ah, bueno, no no viene al sé, caso. a ver, Lo en único que Malvinas, te puedo decir es que no había nadie que iba a hacer nada. Y que no, si los obviamente. militares de Semana Santa del 87 querían hacer un golpe de Estado, lo hubieran hecho en 2 segundos. Cosa que está claro de que no lo quisieron hacer porque lo podían hacer en 2 segundos. Cosa que si te pones a comparar en los otros alzamientos militares, cara pintadas, la Sí, represión existió. sin duda, sí, 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 obvio. Una gran diferencia, creo que la principal diferencia que hay entre todos esos alzamientos. Sí, este fue obvio, no se tiró una bala, a eso me refiero. No, no, no salió una bala de ningún fusil, de ninguna pistola, de ningún cañón, de nada. Fue totalmente limpia. Totalmente limpia y termina siendo un presidente de la nación a hablar con un teniente coronel en Exactamente. persona. Sí, 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 sí. Sí, sí. No, lo que vino después fue de terror, pero no importa. Sí, sí. Bueno, Gabriel, más o menos creo que los antecedentes, los motivos están. Hay un hecho en particular que es cronológicamente, si querés, para contar lo que fue Semana Santa del 87, que es el que detona o da inicio a lo que es lo que se llamó Operación Dignidad. Ujú. Eh, una semana antes, el domingo previo, perdón, el domingo de Ramos, el domingo previo a Semana Claro, Santa, exacto. este, este grupo de teniente coroneles, Ángel León, Santiago Alonso, Quique Venturino, perdón si les digo Quique, pero bueno, son como los conozco yo a ellos, Sí, 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 Añato, sí. Ujú. este, ellos que eran todos promoción 94 y que habían estado haciendo la escuela de guerra juntos y vieron que empezaron a llamar a todos estos subtenientes y eso, entre ellos mismos dijeron, che, también eran, no solamente eran subalternos de los que eran jefes de unidad, que también habían sido subalternos de ellos por una cuestión de grado, de modernidad, y ellos
no toleraban que alguien que sea más moderno, no haya alguien por arriba, un superior que no se haga cargo o que ya sea para buscarlos o para defenderlos. O sea, no concibían el ejército de esa manera ellos. Ujú. Y se habían hecho un juramento que llegado el momento, ellos no iban a convencer a nadie de no presentarse. Que cada uno es el que quería presentarse, que se presente, pero que si alguien, alguno de los subalternos, no se quería presentar, ellos iban a poner la cara. Ese es el Bien, juramento que se hacen ellos. ok. Y eso es lo que terminó pasando. Se empezó a correr el rumor para el Domingo de Ramos que uno de los oficiales que iba a ser citado por la justicia en Córdoba era Mones Ruiz. Mones Ruiz era un militar muy querido. este, el padre también había sido militar. Era muy Ujú. querido, muy reconocido, era un paracaidista, muy destacado paracaidista. Algunos tenían hasta una vinculación de amistad con él. Y, y se dijo, bueno, Moner Ruiz al parecer va a ser citado y Moner Ruiz es uno de los que no se va a presentar. En ese caso, como iba a ser en Córdoba, Polo, mi viejo, no sabes decirle Polo, mi viejo, perdón la confusión, este, ofrece que, bueno, el Regimiento 14 iba a ser un lugar para poder guardarse. El Domingo de Ramos, Quique Venturino, este, lo llama a mi viejo y le dice, che, Pocho, mi viejo es Pocho, le decían ahí Sí, los Pocho, claro. amigos. Claro, sí, Pocho. Pocho, escúchame, al final la citación no va a ser para Mones Ruiz, va para el mayor Barreiro la citación. Claro. No es lo mismo, pero es la citación y Barreiro no se va a presentar, ya nos avisó que no se va a presentar. Perfecto, decirle que no hay ningún problema, que yo lo recibo en el regimiento 14. Mi hijo, más allá de si era Mones Ruiz o era Barreiro, le daba lo mismo, porque el hecho era más allá de los apellidos. Lo Claro. importante era la actitud, el gesto o lo que ellos sentían que correspondía más allá de un apellido. No es, porque este me cae bien o este me cae mal, yo hago o no hago, o tengo principios o no tengo valores o no tengo dignidad. ¿Se entiende? Acá era una Perfecto. cuestión de dignidad, más allá de los apellidos. Ujú. Así que bueno, se entera el mismo domingo de que va a ser Barreiro, de que está todo ya charlado, de que no se va a presentar. Y mi viejo, por una cuestión de él, propio de él, que toda la vida fue así, se tomó un vuelo a Buenos Aires, aprovechó para hacer un par de Ujú. trámites y se Ujú. juntó con el general Sánchez, que había sido en toda su carrera la persona que lo fue haciendo, generalmente los destinos de mi viejo los fue dando Sánchez, tenía una muy buena relación con él. Y en ese momento era el segundo del ejército Sánchez. Río Ujú. Sereño era el primero y Sánchez era el segundo. Y se Ujú. presentó ante él y le dijo, mire, a mí me pone muy triste, me pone muy incómodo esta situación porque no es lo que yo quiero para el ejército argentino, pero está pasando esto. Está pasando de que hay oficiales que los están llamando. Nadie se está haciendo cargo por ellos, ningún jefe se está haciendo cargo ni responsable por estos oficiales, y nosotros, el que no se quiera presentar, lo vamos lo vamos a defender y lo vamos a guardar. No, Pablo, escúcheme, la vida militar siempre piensa en su carrera, en su familia, justamente pienso en ellos, y por eso yo le estoy contando a usted lo que va a suceder. Que suceda no es decisión de ustedes. Yo le estoy anticipando, no es que vengo de mala fe o de mala onda o por detrás a hacer algo. Esto es lo que está Ahora, pasando. Yo informo la situación, ustedes resuelvan qué es lo que tienen que hacer. Le corresponde a ustedes son los generales. Esto es lo que está pasando che, dentro del ejército sí, de ustedes. ahí ya se la jugó tu viejo, porque tranquilamente al GEM G2, el chabón le podría haber dicho, usted queda bajo arresto ahora, llamaba a la policía militar, cagaste. Y en Cana, a Granadero, a Patricio, a donde fuera. Sí, ahí se la jugó. Y te Seguramente, agarra y te agarra un general medio loco y te dice, ¿usted qué me está diciendo? ¿Usted me está amenazando? Esto que el otro, policía militar o seguramente, Patricio, porque son los seguramente, que hacían. pero Gabriel, hay algo que por ahí él sabía con quién iba a hablar. No estaba yendo a hablar con Río Sereñú. Entonces, Claro. por ahí él sabía con quién iba a hablar y además eh, ya sabían que haciendo lo que iba a pasar en Semana Santa, ellos ya se iban a pasar a retiro. Ellos ya sabían que su carrera militar,
saliendo bien o saliendo mal, ya terminaba su carrera militar. Entonces, que vaya y se presente y algún general medio loco le diga alguna boludez, ya estaba. Mm, El gesto ya estaba. ujú, Y además, estos generales también sabían quiénes eran estos tenientes coroneles. No ujú. eran cualquiera. Todos los tenientes Claro. coroneles estos habían sido todos oficiales instructores del colegio militar, tenían mucho peso en los oficiales subalternos, eran muy queridos por los oficiales subalternos. No hay lugar en el de los que vinieron por detrás que, che, vos sos el hijo de, vos sos el hijo de, es un fenómeno, este es mi amigo, mejor oficial instructor, siempre, tuvieron los mejores destinos, siempre eran los primeros de la promoción. La promoción 94, todos los que hicieron Semana Santa, no eran Sí, el 125, eran el 2, el 3, el 4, el eran los más 5. destacados de la promoción 94, tenían Ah, mucha gente que los quería y los respetaba y los admiraba como oficiales. Entonces, no iban a hacer boludeces tampoco. Es más, no terminaron haciendo ninguna boludez. Fíjate que los generales en Semana Santa, ninguno hizo ninguna boludez. Todo del pico ujú. para afuera, pero ninguno pudo hacer Sí, sí, nada. sí, sí, claro. Bueno, una vez que se junta con Sánchez y le explica la cosa, Sánchez le dice que lo piense, no, ya está tomada la decisión de ustedes, yo espero el llamado de ustedes, punto. Si no hay llamado, va a pasar lo siguiente. Él no se va a presentar, yo no lo voy a entregar. Sencillo. Así que vuelve para Córdoba, se toma el avión, Ujú, en el avión nos escribe una carta a toda la familia, el miércoles 15, avisándonos lo que estaba pasando, lo que iba a pasar, la decisión que él había ujú. tomado. Imagínate que yo con 10 años no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. Obviamente. Este, mi mamá sí, mi mamá obviamente sabía de la situación, Ujú. pero nos dejó una carta anticipando todo lo que iba a pasar en Semana Santa y el por qué él tomaba esa decisión. Tu hermano Eh, estaba en el liceo militar, ¿no? En sí, esa estaba en el época, sí, liceo, sí, sí, estaba sí, en el estaba en el liceo, liceo, en sí, el General Paz. Sí, en el General Paz de Córdoba. claro. Eh, Lo loco esto de la carta es que, bueno, obviamente nosotros es algo emotivo para la familia, esa carta nos quedó como algo de historia, en el cual Sí, en mayúscula figura no quiero golpe ni nada que se le parezca. Para todos aquellos que hablan de que los carapintadas, por lo menos de Semana Santa del 87, eran golpistas, que querían un golpe de Estado. Miren, antes de hacer lo que pasó en Semana Santa del 87, mi viejo, que es parte fundamental, puso no quiero golpe de Estado ni nada que se le parezca. Y me lo está diciendo a mí, no lo está declarando para quedar bien políticamente en un programa de un noticiero, ¿se entiende? sí, sí, te entiendo, perfecto. Y también Bueno, sirve, creo que en el libro está la carta, ¿no? Me sí, parece que en el libro sí, sí, de Martiniano está transcripta, a eso me refiero. está transcripta y la pudo ver porque nosotros la tenemos guardada el original Claro, claro, claro. en las vitrinas de las cosas importantes, pudo ver el original Ujú. y transcribirlo exactamente, está completa la carta, Sí, no sí, 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 me solamente acuerdo. el pedazo referido a la Operación Dignidad. Ujú. Y también, bueno, para los que dicen que fue un golpe de Estado, mi viejo previamente ya lo está aclarando. Y también para algunos que dicen que escuché por ahí que por ahí Polo estaba presionado para tomar la decisión que tuvo, lamento decirles que no, y que por más que digan esas pavadas, tenemos el registro de que fue una decisión de él y que no fue una cuestión de presión de otros. Así que lamento por ellos que dicen boludeces y que lamento que encima sea gente que supuestamente es propia tropa, como se suele decir, ¿no? Pero Claro. bueno, allá ellos con eso, en la vida todo vuelve. Bien, entonces, bueno, quedamos que tu viejo se entrevista con el general Sánchez, obviamente el general le entra seguramente la información por un oído, le sale por el otro, Ujú. si no le da ninguna respuesta efectiva y tu papá se vuelve a Córdoba, Se así vuelve hace a los trámites Córdoba, legales, se vuelve a Córdoba. se encuentra en el aeropuerto con Barreiro y se va directamente para el Regimiento 14. En ¿Tenés ese, idea, Barreiro, aclaremos algo dónde? por las dudas. Hasta ese momento no existía escuela de infantería, no existía Campo de Mayo, no existía Ujú. Teniente Coronel Rico, no existía nadie. En ese Claro. momento, Luis Nicolás Polo, Teniente Coronel del jefe del Regimiento de Infantería de Transportado 14, hizo lo que hizo. Se lo lleva ¿Barreiro a dónde Barreiro estaba? 14. ¿Tenés idea dónde estaba revistando Barreiro? No, 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 no. Son datos ¿De que qué? ¿En no Infante? registro. De ¿En inteligencia, Infante? de inteligencia. Está bien, esa es la especialidad. El arma no Exacto. sabes a qué pertenecía. Infantería, inteligencia. Ah, Infante, especialidad de inteligencia. Listo, Exactamente. perfecto, seguimos. Ok.
Bueno, eso es el 15. El mismo 15, una vez que se lleva, que va Barreiro al regimiento, mi viejo se cruza, para los que no sepan, Córdoba, donde están todas las unidades en el Camino de la Calera, están Ujú, todas juntas, una al lado de la otra. Está el ujú, 14, el 2, el K4, el de ujú, Comunicaciones 4, y enfrente, justo, todos de la misma vereda. El único que está eso, enfrentado a todos esos regimientos es el 14. ujú. Y justo enfrente de la puerta del 14 está El las comando de oficinas del brigada. tercer cuerpo, el comando de brigada. Ya. Así que se cruzó y fue a hablar con el jefe de brigada, que en ese momento era Rieken. Rieken, para que no se confunda con Rico. Rieken, el coronel Sí, Rieken, era el jefe de brigada y el jefe de cuerpo era Fichera, general Ficheras. fichera, sí. Bueno, lo que hizo mi viejo fue exactamente lo mismo que había hecho con Sánchez. Fue a hablar con su jefe, que es su jefe inmediato, era el jefe de brigada, y le dice, Rieken, está pasando lo siguiente, si no se soluciona esto, va a pasar lo que pasó. Ujú. No, Pablo piensa en su familia, piensa en su carrera, que esto, que lo otro, el discurso de siempre. Lo mismo. Hablé con Fichera, pues todos iban pasando la pelota. Como nadie podía resolver, todos se pasaban la pelota. Entonces, no, Era más bueno, fácil. che, está Polo, está medio, está alterado, Ya. Polo. Por favor, escapa de mi ámbito, por favor. Bueno, hablar con Fichera, exactamente lo mismo discurso. Otra vez, Polo, ¿por qué piensa en la carrera, en su familia? Otra vez Esto jugándosela. es lo que pasa. Eso es lo que es el 15, que es el miércoles de ceniza, el miércoles 15 de abril, es Ujú. lo que hace mi viejo, avisándole a todo el mundo lo que iba a pasar, porque él no quería que pasara eso. Él les dijo, tienen esto para que lo solucionen, yo les cuento cuál es el problema, solucionenlo, y punto. Nadie lo solucionó. Y pasó todo lo que pasó después. ¿Qué Juanchi, pasó? Sí, decime. discúlpame, en YouTube circula un video, es un documental sobre la Operación Dignidad, seguramente vos lo debés saber, que habla un locutor con una voz Sí. espectacular, una voz engolada, y empieza con un radiograma que empiezan a hablar, a modularlo por radio. Ujú. ¿Ese quién es? ¿Tenés Ángel. idea? Ah, ese es Ángel León. Ah, ok, Ah. perfecto. Es un radiograma que es Perdón, una Ángel, si me comunicación. estoy equivocando, pero siempre para mí fue Ángel. Creo sí, sí, es Ángel. El experto en radiogramas, en escribir, en esta promoción 94, cada uno tenía sus cosas con las que más se destacaba. Ángel Claro, León siempre se destacó en eso, es un literato. fenómeno de eso, es un fenómeno de la escritura, es un pensador. A ver, este, ahí en esa promoción había varios cerebritos, porque Doglioli creo que también es de esa promoción, me parece, ¿no? No sé no, si lo no, ubicás al no, gordo Doglioli, sí, 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 pero no, creo que no es de la misma promoción de Ulioli, ¿eh? ¿no? Pero porque, No, es decir, debe cuando ser un Ángel año era. más, un año menos, pero no, no, Ah, no sé, bueno, no, creo que está no. bien. Digo, pero tenían una amistad, creo, porque cuando Vaquero, viste que Ángel era ayudante del general Vaquero en Sí, Malvinas, volvemos a Malvinas. sí. Cuando Vaquero, la famosa frase, dice, ¿y León, vienen los ingleses o no? Entonces ahí Ángel, esto lo cuentan en Comandos en Acción, Mm. se le ocurre decir, voy a hablar con el gordo de Oglioli para que, a ver si él, con su cabeza de experto, nos puede decir quién carajo puede, qué elementos pueden llegar a venir a recuperar, a hacer corpora y no a recuperar las islas, a recuperar Malvinas para los ingleses. Y bueno, dicen que la pifió por 5%, que casi le pegó a todo. Pero por Sí, eso digo, eran todos cerebritos importantes. sí, sí, es una camada de oficiales muy pensantes, Ujú. y con muchas ganas de, a ver, venían del tema de Malvinas en el cual ellos consideraban que tendrían que aprovechar Malvinas para reestructurar un montón de cosas del ejército, No, de mejorar el ejército en cierta manera, teniendo la experiencia que tuvieron, cosa que no pasó. no, no. Después Eran hubo muy retoques. críticos del tema de cómo se movió el ejército en la época de la eh, dictadura, en la época de Malvinas, y Sin eran duda. tipos que no criticaban por criticar, sino que criticaban y No, proponían, che, yo esto lo haría así, esto lo haría allá, por eso también eran tan queridos y tan respetados ellos, toda yo esa digamos camada. que recién en los 90, y cuando no estoy hablando bien de Balsa, ¿no? Obviamente, pero recién yo estuve en el ejército en el año 93 y recién se veía como una especie de empezar a tomar lecciones aprendidas, ¿no? Es decir, el tema de la instrucción intensa a la noche,
hay ciertas cosas que nos comentaban los suboficiales que habían cambiado mucho, pero bueno, estamos hablando de 11 años después, ¿no? Si esto fue en el 82, yo hice el servicio militar en el 93, pero se notaba que había, claro, yo ya era un enfermito en aquella época de estos temas y me daba cuenta de que había habido cositas ahí que bueno, eran lecciones aprendidas en ese sentido. O sea, No digo que Valls hubiera sido un genio que cambió el ejército ni nada por el estilo. También tuvo sus puntos bastante complicados, pero bueno, no estamos hablando de Balsa, no, en esta historia no tiene nada que ver. Pero si bueno, empezás a hablar de eh, balsa, se empieza a distorsionar la imagen, así sí, se que, empieza a distorsionar la imagen, es verdad. exactamente. Así que bueno, dale, seguimos. Va a hablar con Fillera, Fillera le dice, Polo, yo no sé. Sí, son muy graciosos, hay muy buenas eh, para leer, que son muy textuales las comunicaciones que tenían, los diálogos que tenían. Se notaba un coronel, un jefe de brigada, un jefe de cuerpo que no tenían ganas de involucrarse, no tenían poder de decisión, perdón, ¿no? La familia, pero una manga de cagones, o sea, eh, que de golpe se sorprendieron y no podían creer que los tenientes coroneles estuviesen haciendo esto. Hasta ese momento solamente un teniente coronel, ¿no? Pero, pero, pero por más que no se diga, se sabía un poco el ambiente que había abajo, ¿no es cierto? Pero pensaron que nunca iba a pasar, que nunca iba a pasar eso. Pero son muy graciosos mi viejo me ha contado cada charla entre ellos, el ida y vuelta, que le decía, que le contestaba, que son muy graciosos, y los pone la verdad que en ridículo a todos estos tipos. Lamentablemente, porque la verdad que no está bueno saber que el ejército tuvo estos coroneles, estos generales que no servían para bosta. Pero bueno, Juanchi, me parece que estamos al límite sí, de la sesión. Si querés, cerramos y volvemos a generar una nueva y seguimos con la charla. terminamos con el 15 si queréis y arrancamos con el 16, Dale, dale, ¿vale? El 15 dale, listo. pasó lo que pasó. Está Sí, la comunicación final, que es a la noche, que Aldo se entera del tema de la decisión. Che, lo llama mi viejo y le dice, che, Pochito, ¿es cierto que lo tenés a Barreiro en el regimiento? Y mi viejo le dice, sí, ya sabés que es así. ¿Y qué vas a hacer? Lo que dijimos que íbamos a hacer. Lo que ellos listo. ya se habían prometido cuando estuvieron en la escuela de infantería, perdón, en la escuela de guerra. No lo voy a entregar, listo. Me voy yo para Buenos Aires, que es donde manda